no puedo perder tiempo y quiero entrar directamente en materia. En la primera sesión, en la primera reunión, la pastora estaba comentando mencionó un ejemplo de que un niño cuando se porta mal quiere encontrar la forma de volver a estar bien con sus papás, ¿verdad? Y de no sentirse que es malo. Y eso es algo que traemos metido adentro. La Escritura dice que Dios hizo al hombre recto. Salomón lo dice en Eclesiastés, pero que luego el ser humano pues se desvió. Pero hay una necesidad de nosotros de sentir que no soy malo. Y esa es la razón que los narcotraficantes tienen capillas y usan medallas, y esa es la razón por la cual cuando uno hace algo malo, si alguien te lo señala, te enojas, ¿verdad? Y te defiendes normalmente de manera fuerte, porque todos nosotros queremos sentir que no somos malas personas, ¿sí? Y sin embargo, todos sentimos que no estamos en el lugar donde debemos estar. ¿Me explico? Hay un pasaje con el cual quiero empezar el día de hoy que tiene que ver precisamente con esto. Se encuentra en 2 de Corintios. Hoy los voy a llevar de un lado de la Biblia a otro, como vamos a ver como 4 pasajes. Pero en 2 de Corintios, el capítulo 5, que es un capítulo súper importante para nuestro entendimiento de la vida, termina con esta frase. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, justicia, cuando tú encuentres esa palabra en la Biblia, no se refiere a que hubo un pleito entre dos y alguien vino y puso a cada quien en su lugar y actuó justamente. La palabra justicia en la Biblia tiene que ver con el carácter de Dios, ¿sí? Tiene que ver con cómo Dios es derecho y puro por dentro. Y el ser humano fue hecho a imagen de Dios, y por eso quiere sentirse que también es derecho y que también es puro y que no es el malo en la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si te cachan haciendo algo que está mal, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos: bueno, pero es que entiéndeme, ¿verdad? Traigo mucha tensión. Esa es una, ¿verdad? ¿A poco tú nunca la riegas? Esa es otra. Y así como esa hay un montón, pero todas tienen el mismo objetivo de que no soy malo, no soy malo. Y de repente esto, porque toda la Biblia trata con cómo el hombre puede ser justificado ante Dios. De hecho, el primer libro, cronológicamente hablando de la Biblia, se cree que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, y es toda esta pregunta: ¿cómo puede un hombre sentirse justo y que Dios lo acepte como justo? El asunto es que hay solamente 2 formas que se puede lograr, y pues de esas queremos hablar ahora. ¿Está bien? Esto de ser hechos la justicia de Dios, ¿cómo es eso? Bueno, rápidamente, como a son de introducción, uno es que cuando una persona cree en Jesús, hay un intercambio legal que Dios hace, donde toma todos los pecados y las faltas y todo lo malo que yo he hecho en mi vida y lo aplica a Jesús en la cruz, porque para Dios el tiempo es irrelevante, ¿sí? Y toma toda la rectitud, la pureza, la dignidad, el mérito de Jesús y me lo aplica a mí legalmente. Y delante de Dios, en el momento que una persona pone su fe en Cristo, es considerado completamente limpio delante del Señor, completamente derecho, aunque no lo practique todavía. Dices: no me parece muy justo. Así es, no es. Se tuvo que cometer una terrible injusticia, que fue la muerte del Hijo de Dios, para que Dios nos pudiera considerar a nosotros aceptables. Y no hay nada que yo pueda añadirle a eso. Pero me voy ahora a los pasajes que quiero que leamos para que entendamos esto, porque si entiendes esta justicia que Dios te ha dado y cómo la hace real en tu vida, entonces vas a poder caminar en la vida cristiana. Jeremías capítulo 31 es uno de esos pasajes que quiero leerles. Es un pasaje muy importante dentro de toda la enseñanza de la Biblia.
Ahora, ustedes saben que Jeremías es un libro que no hay que leer cuando estás deprimido, ¿verdad? Porque Jeremías no le fue bien, o sea, nadie se convirtió. Su asistente personal, su discípulo, Dios le dijo: mira, date por bien servido que no estás muerto, ¿verdad? Esa es tu recompensa. O sea, pobre Jeremías, ¿sí? Y sus profecías se cumplían y de todos modos le daban, lo castigaban, lo azotaban, lo echaban en una cisterna. Todo lo malo que le puede pasar le sucedió a este hombre. Hubo veces que él le dijo a Dios: ya no quiero saber nada, ya no quiero volver a hablar de ti, etcétera. Y yo digo: Señor, qué pesado, ¿verdad? Así que yo evito Jeremías cuando me siento hundido, ¿verdad? No, yo me voy a algún salmo bonito, ¿sí? ¿Cuántos más hacen eso? Por eso el libro favorito de todo el mundo son los salmos, ¿verdad? Porque sí, y no cualquier salmo, hay salmos muy duros, ¿verdad? Escogemos cuál es, que Salmo 91, ¿verdad? Y así. El asunto es que en medio de toda esta tragedia de Jeremías, una noche tiene un sueño. Y en el sueño, que no lo vamos a leer ahorita, es el capítulo 31, toda la primera parte. Dios está prometiendo restaurar a su pueblo rebelde, porque el pueblo de Israel le dio mucha lata a Dios, no agraviando a nadie de los que estamos aquí presentes. Y por eso vinieron todos los juicios y toda la destrucción. Pero en este sueño Dios le promete cómo los va a recuperar, cómo su tristeza se va a cambiar en alegría, ¿verdad? Cómo los va a poner a la cabeza de naciones, que ya no tienen que llorar, etcétera. Y en el último versículo de este pasaje, que es Jeremías 31, 26, dice: en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Me encanta esa frase. Y luego empieza el anuncio. He aquí vienen días, dice el Señor, y empieza a anunciar un nuevo trato con la raza humana. Fíjense en el verso 31, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. O sea, se está refiriendo al pacto que se armó en el monte Sinaí, cuando Dios saca a todos los hebreos de Egipto, los saca de la esclavitud con toda clase de milagros, atraviesan el mar rojo como en seco, el fuego en la montaña, Dios hablando en voz alta, los millones de hebreos escuchándolo, les da los 10 mandamientos y establece un pacto con la nación. Ahora, un pacto es un acuerdo entre dos personas o entre dos bandos, donde uno hará ciertas cosas y el otro hará ciertas cosas. Entonces cada uno recibirá ciertos beneficios por haber llevado a cabo aquellas cosas que pactaron. Así es un matrimonio, ¿sí? Cuando nos casamos hacemos promesas: yo seré así y haré asá, y la otra persona hace lo mismo, ¿verdad? Y entonces se forma una unión basada en promesas y responsabilidades que ambos asumen. El problema con ese pacto, dice, es que ellos invalidaron mi pacto, porque como un pacto es entre dos, uno puede incumplir el pacto y el pacto se viene abajo. Tú haces un contrato con una compañía para que te entreguen un automóvil, tú les das un adelanto, ¿verdad? Y el trato es que en tal fecha te lo van a entregar, y si ellos no te lo entregan, el pacto se viene abajo. O si te lo entregan y tú no sigues pagando, el pacto se viene abajo y va para atrás el automóvil. El pueblo hizo eso con el Señor, ¿sí? Por la debilidad de su naturaleza humana rebelde, ellos invalidaron el pacto que tenían con Dios, porque la naturaleza humana es rebelde. El ser humano insiste en que yo quiero lo que yo quiero, y ¿por qué me vas a decir que no? Y el sueño de la sociedad moderna es: yo quiero hacer lo que a mí me dé mi gana, ¿sí? Pero eso ya lo sabíamos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Le tuviste que enseñar a tu hijo a ser desobediente? Eso ya lo traía integrado, ¿verdad que sí?
Y si tú pones a dos niños hermosos, regordetes, así, que parecen querubines, ¿sí? ¿Sí? Y les pones un juguete entre los dos, va a haber sangre. ¿Sí me explico? Es más, si les pones a los dos y les pones dos juguetes idénticos, también va a haber sangre. ¿Me explico? Porque la naturaleza humana dice, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque lo quiero. Ahora yo veo papás, aquí un pequeño paréntesis, yo veo papás tratando de cambiar el comportamiento de sus hijos con explicaciones. No, mi rey, no es bueno que tú le piques el ojo a tu hermanita, ¿verdad? Y menos con el tenedor, porque mira, etcétera. Él no le está picando el ojo con el tenedor porque ha razonado que esto es algo provechoso. Él lo está haciendo porque él quiere. Y tengo noticias para ustedes. Los años y la educación solo hacen más sofisticado ese instinto, pero lo seguimos teniendo. Y el resultado es que obedecer no nos viene muy fácil. Es más, no nos viene para nada. Y el pacto se rompe y no hay trato con Dios. Ya ve que todo el mundo piensa que Dios está obligado a escucharnos, que voy en la calle y volteo y digo, ¿por qué pasa esto? Y que Dios me tiene que atender. No es cierto. Es más, la Escritura dice en Efesios 2:12 que antes de Cristo nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo porque éramos ajenos a los pactos de las promesas. O sea, no había trato entre nosotros y Dios. No teníamos derecho a pedirle nada. Él no tenía obligación de respondernos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque cada quien vivió como cada quien quería. ¿Verdad que sí? A ver, todos se pusieron súper serios, ¿verdad? Pero esa es la realidad, ¿sí? Entonces Dios dice, ok, ese no funcionó. No porque la ley de Dios fuera mala, al contrario, la Biblia dice la ley del Señor es perfecta, ¿sí? Y de hecho nos dice también más adelante Pablo, ¿verdad? Dice, la ley de Dios es justa y recta y buena. El problema no es la parte de Dios, el problema es la parte humana, de que todos los seres humanos hemos roto el acuerdo, a excepción de uno. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama Jesús, único ser humano que cumplió el pacto al pie de la letra sin un solo error. Y aquí es donde la cosa cambia. Y de eso se trata esta promesa, porque el nuevo pacto, de hecho nos lo dice Gálatas, que es un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea, es un pacto entre Dios y Jesucristo. Y ni Dios falla, ni Jesucristo falló. Dice, pero Jesucristo es Dios. No cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí en la tierra era Dios, pero sin sus prerrogativas divinas. Y como hombre fue absoluta y totalmente obediente, y el pacto se llevó a cabo, ¿sí? Pero así como Jesús, cuando estaba con sus discípulos para tomar la Santa Cena en aquella última noche antes de padecer, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Digan conmigo, nuevo pacto. Entonces no estamos hablando del pacto anterior, estamos hablando de un contrato nuevo diferente. El contrato anterior esencialmente se explica así: si yo hago esto, tú harás aquello. Si yo voy a la iglesia, tú me vas a bendecir. Si yo pago mis diezmos, tú me vas a prosperar. Si yo leo mi Biblia, voy a X, ¿verdad? Yo hago esto, Dios hace aquello. Yo hago esto, Dios hace aquello. Y así pensamos todos nosotros. Pero ese es el antiguo pacto y no funciona, porque nosotros nunca cumplimos la totalidad de lo que nos toca. Y sin embargo seguimos ahí. Y es más, es lo que le enseñamos a nuestros niños. Pero Jesús dijo, no, hay un nuevo pacto. Y Jeremías, hablando por el Espíritu Santo, está anunciando de que viene un nuevo pacto con la raza humana. ¿Quieren saber cómo es ese nuevo pacto?
Porque yo encuentro en todo mi caminar, y yo tengo 40 y tantos años siguiendo al Señor, yo encuentro que casi todos los cristianos nos encontramos atorados en el antiguo pacto, pensando que nosotros somos los que empujamos a Dios, que nosotros vamos a convencerlo de hacer algo, ¿sí? Y la realidad es que ese pacto no funciona. ¿Está bien? La ley del Antiguo Testamento no fue dada para que la cumplieras. Mire, les voy a contar una pequeña historia para que me entiendan, ¿verdad? Hace muchos años yo tenía que ir a hablar con un tío que ya murió, ¿verdad? Pero era muy malo, muy mala onda, y hacía todas las cosas que un mexicano hombre rico hace, que no son nada buenas, ¿verdad? Y entonces yo quería hablarle de Cristo. Su esposa ya era cristiana, pero él era un energúmeno, y yo quería compartirle Cristo, y no le hallaba entrada, y él estaba furioso que yo estuviera en su casa, pero furioso. Y yo decía, tengo que hablarle, y de repente me acordé, y le dije, oiga tío, ¿sabía que Dios nos dio los mandamientos para que pequemos más? Dijo, ¿de veras? Eso es lo que él quería. La ley fue dada para demostrar que nosotros no sabemos obedecer y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Ese es el único propósito de la ley. La ley no te puede, tu cumplimiento no te puede dar un nuevo pacto. Yo sé que todos pensamos, bueno, yo soy muy trabajador, yo soy muy buena mamá, o yo tengo buenas intenciones. Nada de eso es suficiente nunca, y todos lo sabemos. Discutimos lo contrario, pero todos sabemos que no somos ni hemos hecho lo suficiente para que Dios nos considere justos. El nuevo pacto va así. Está en los siguientes versículos. Dice versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiero examinar este pasaje al revés, del fin hasta el principio. Porque todo esto que Dios promete se basa en una cosa, en que Él perdonaría nuestros pecados, el que Él olvidaría nuestra maldad. Ay, si Dios es muy bueno y Dios todo lo perdona. No, no es así. Dios no es Santo Claus, ¿sí? Y en el fondo lo sabemos nosotros, porque el perdón es una cosa muy cara. Y todos los que hemos tenido que perdonar a alguien sabemos lo difícil que es perdonar. ¿Alguien aquí ha tenido que perdonar a alguien de algo serio? ¿Te costó? ¿Te tardaste? ¿Batallaste? Si la otra persona no se merecía el perdón, es el más costoso de todos. Entonces hablar de que perdonar, de que sí, Diosito perdona, no es así. Perdón costó la sangre de un Dios que se hizo hombre. Perdón costó una muerte horrible en un implemento de tortura romano, donde un hombre se desangró en público, desnudo, en medio de una agonía indecible. Eso es lo que cuesta perdonar. Y Dios encontró la forma de darnos ese costoso perdón. Todo perdón es costoso, pero el que Dios nos dio a nosotros. Imagínate, nosotros le detectamos un defecto a alguien y para perdonarlo, cómo batallamos. Pero Dios está consciente de todas tus palabras, todas tus actitudes, todas tus omisiones, todas tus acciones, todo lo malo que tú y yo hemos hecho. Dios lo conoce todo con lujo de detalle. Mi esposa me dice feo, ¿verdad? De que no coma así, ¿verdad? Porque las esposas hacen eso, ¿verdad? ¿No? A ver, ¿a cuántos maridos aquí su esposa lo regaña? Levante la mano, con cuidado, con respeto, ¿verdad? Todas regañan, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces me dice algo y luego yo me tardo 4 horas en volver a estar contento con ella. Esa es por una miserable frase que me dijo. Y Dios conoce
todo lo que yo he hecho mal y de mala gana de toda mi vida. ¿Cómo le hago para que me perdone? ¿Cómo le hago para que no tome en cuenta eso? Esa es la base de todo lo demás, de que Dios encontró la forma de perdonar. Y entonces como resultado dice, todos me conocerán, o sea, los acepto. ¿Por qué? Porque están perdonados. Todos podrán tener una relación conmigo. Y luego, ¿qué más? Yo voy a ser su Dios, porque no era nuestro Dios. Dice, todo el mundo cree en Dios, pero Dios no cree en todo el mundo. ¿Me explico? La siguiente vez que alguien por allá afuera diga, no, que la oración, ¿y tú cómo te atreves a orar? Si ni conoces a Dios, ni conoces su palabra, ni le haces caso en nada. Hay un salmo que dice, ¿tú quién eres para tomar las palabras de Dios en tu boca? ¿Me explico? Es que la gente actúa como si tuviera derecho cuando no lo tiene. Pero de repente dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. O sea, yo los he aceptado. ¿Por qué? Porque a costa de la sangre de mi hijo los perdoné totalmente. Yo recuerdo la noche que mis pecados fueron perdonados. Y no fue un perdón de ligerito, bueno, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Como hacen las mamás. Fue un perdón que es como si yo nunca hubiera pecado en toda mi vida. Esa clase de total libertad para con el Señor. Y eso solo lo hace Jesús, nadie más. Y entonces dice dos cosas, las últimas dos que en realidad en la lista eran las primeras. Dice, voy a escribir mi ley en su corazón y en su mente. Eso es en el proceso que te encuentras ahorita, ¿sí? Pero me paso al siguiente pasaje. Déjame ver cómo ando de tiempo. El siguiente pasaje que quiero que consideremos rápidamente es Ezequiel 36, 26 y 27. Nada más anótelo. De hecho es desde el 25, pero lo puede leer usted después. Y lo que Dios les dice, yo los voy a limpiar de todos sus pecados, ahí está el perdón. Y luego les dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. A mí me sucedió el 28 de enero, lunes 28 de enero de 1980 a las 11:25 de la noche en la calle Call Street 301 en Tallahassee, Florida. Ese momento está grabado en mi memoria por la eternidad. Y en ese instante la muerte y la piedra dura que yo traía adentro fue cambiada por un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hubo un cambio sobrenatural. Nadie se hace cristiano porque viene a un lugar, sino que Dios te renace y eso es lo que te hace un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Entonces, pero tómense tiempo para leerlo después. Y lo que dice es, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esta última parte es lo que Dios ahorita está haciendo con nosotros. Ahora, me voy a saltear al Nuevo Testamento. Si me acompañan aquellos que están siguiéndome en sus Biblias, a 2 de Corintios capítulo 6. Recuerda que empezamos con el versículo que está justo antes de 2 de Corintios 6. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? Porque el pacto es entre Dios y Cristo, no entre Dios y mí. Hay mucha gente que dice, no, el Dios de pactos, si yo tengo un pacto con Dios, tonterías. El pacto es entre Dios y Cristo. Y yo he puesto mi fe en Cristo y por eso yo participo de ese pacto. Pero qué bueno que no es un pacto entre Dios y yo, porque no duraría ni media hora. ¿Por qué? A ver, dígame por qué no duraría ni media hora un pacto entre Dios y yo. Porque yo lo echaré a perder. ¿Sí? Porque yo incumpliría alguna de sus partes, porque yo diría algo, haría algo, sentiría algo que echaría todo por la borda. Entonces Dios hizo este pacto con su Hijo Jesucristo y por la fe nosotros estamos en
Cristo y participamos de un pacto que no se puede quebrantar, que no se puede invalidar. Ay, dice, entonces ya le puedo dar vuelo al hilacha y hacer lo que me dé mi gana. En cierto sentido pudieras decir que sí, pero, todo el mundo diga conmigo, pero. Ahora sí ya nos va a decir la verdad de que no, pero si te pasas de listo así te va a ir. No, el problema es que me cambiaron el corazón. Yo no quiero pasarme de listo, yo no quiero salirme con la mía, yo no quiero ver cómo peco y que Dios finja demencia. Yo lo que quiero es poder para vivir para Dios. Y yo no era así. Yo era una persona difícil y me gustaba una buena fiesta y mi visión para la vida era qué película voy a ver este fin de semana, ¿me entiendes? O sea, eso era todo lo que vivía para el placer y para pasarme en la padre, y de repente alguien me cambia el corazón y lo que antes quería ya no me importa y ahora quiero cosas que nunca quise. Quiero ver la sonrisa de Dios. Quiero ver su poder en la tierra. Quiero ver las cosas que Dios hace con gente. Quiero caminar con Él. ¿Me entiende? Quiero encontrar formas de ser más puro, de ser más limpio, adentro y afuera. Y yo antes no quería eso. ¿Me entiendes? Entonces puedes darle vuelo al hilacha así, pero no puedes. ¿Cuántos de ustedes la última vez que hicieron un pecado serio te sentiste miserable después de hacerlo? Es que ya naciste de nuevo, estás frito, ya no puedes disfrutar el pecado. Voltea con tu vecino y dile, ya no puedes disfrutar el pecado. Díselo así con autoridad. ¿Por qué ya no puedes? Porque si naciste de nuevo, tu corazón es diferente y ya no puedes volver atrás. Ahora, Pablo le escribe a los Corintios, y el pasaje es largo, no lo vamos a poder ver todo, pero dice, amados Corintios, dice, como colaboradores de él, este es el verso 1, dice, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? El día que mi esposa les comparta, como está haciendo ahorita en campus en Cantera, les va a enseñar un versículo en Romanos que dice que la gracia reine por la justicia. O sea, la gracia de Dios es dada para hacernos justos, no para aliviar nuestras dificultades. Y Dios sí alivia muchas dificultades, pero ese no es su objetivo. El objetivo de la gracia es hacerte alguien que es como Dios es, que piensa y siente y actúa y decide como Dios lo hace, que te pareces a Dios. Ese es el objetivo de la gracia. Y la manera en que funciona es eso que leímos en Jeremías, de que Dios escribirá su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto se refiere a dos aspectos del ser humano: su razón y sus afectos. O sea que Dios está en el proceso de escribir en tu mente para cambiar tu entendimiento, para cambiar tu criterio, para que tú entiendas que cómo las cosas son desde la perspectiva de Dios. Eso lo está haciendo Dios ahorita contigo, y en el proceso está cambiando lo que amas, y ya no vas a amar lo que antes amabas. ¿Me entiendes? Y cosas que antes atraían tu corazón ahora ya no quieres vivir con ellas. Ese proceso está sucediendo ahorita en tu vida. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Entonces voy a parar la enseñanza aquí, pero sí quiero tocar un punto, porque Dios le dice a su pueblo aquí en 2 de Corintios que están viviendo vidas chiquitas. Aquí en la Reina Valera dice que ellos son estrechos en su propio corazón. Me gusta más cómo lo maneja el mensaje. Dice, amados chihuahuitas, dice, no alcanzo a expresar cuánto anhelo que ustedes entren en esta vida espaciosa. Nosotros no los limitamos,
La pequeñez que ustedes sienten viene de dentro de ustedes mismos. Sus vidas no son pequeñas, pero ustedes las están viviendo chiquitas. Les hablo sin rodeos y con gran afecto. Abran sus vidas. Vivan vidas que se expanden. No vivan vidas chiquitas, donde usas a Dios para seguir a gusto en tu vida chiquita. Voltea y pregúntale qué cosas estás planeando. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu proceder? ¿Sí? Yo vengo de una vida donde si tú me haces algo te la voy a devolver, pero Dios quiere que yo pruebe cómo puedo amar a alguien que ha sido feo conmigo. Esa dimensión de vida, los seres humanos no la conocen, y en Cristo de repente es para ti. Bueno, yo solo puedo hacer esto y estoy limitado a esto por mi trasfondo, por mi físico, por mis recursos. Y Dios te dice, no, yo tengo algo de otras dimensiones. Y quiere que te abras a esa forma de vida. Y esa vida está en la persona de Jesucristo. Jole, necesito otra media hora, pero no la tengo. Escuchen nada más este pasaje y luego vamos a la Santa Cena. Dice el Señor, hablando de lo que Él hará con nosotros, dice: viviré con ellos y caminaré entre ellos. O sea que no solo es un cambio legal y no solo es un cambio interno, sino Dios promete manifestarse en medio de nosotros. Es parte de, ¿sí? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que nos contamina para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, donde aquello que Dios me asignó hace 40 y tantos años, la noche que creí en Jesús, ahora se haga visible en mi vida, en mi carácter, en mis decisiones. De modo que cuando Dios voltea a verme, no está Él solamente mirándome por fe, ya ve su justicia en mi vida. Ese es el objetivo. El objetivo no es un buen matrimonio. Buenos matrimonios son importantes. El objetivo no es un buen negocio, y tener un negocio que funcione es algo bueno, pero el objetivo es que tú y yo nos terminamos pareciendo a Jesús. Para eso es la gracia, ¿sí? Y esa gracia vino a nosotros en esta forma. No fue ay, Diosito es muy bueno y Él entiende y Él todo perdona. No. Dios toma a su propio Hijo, único Hijo, engendrado por Dios, perfecto y santo, y lo ofrece como sacrificio en tu lugar y el mío, para que a través de eso pueda perdonarnos y darnos acceso a Él. Cuando tomamos los elementos del pan y del vino, estamos nosotros recordando eso. Es el fundamento de todo, que hemos sido perdonados y Dios nos ha aceptado.